Hola, ¿qué tal mis grandes traders? Bienvenidos al módulo número 6 del mejor curso de trading del mundo. Recuerda que si es el primer video que estás viendo de este curso, te recomiendo que vayas hacia el primer video de toda esta serie para que puedas entender mucho mejor de qué va todo lo que estamos hablando y también obtener tu regalo completamente gratuito para aclarar varios puntos que que hemos analizado en este curso y que seguiremos viendo más adelante. Sin más enredo, te doy la bienvenida al módulo de tendencias y aquí vamos a profundizar en lo que estábamos viendo hace dos módulos, ¿verdad? En dos módulos anteriores sobre cómo funcionan las tendencias, pero aquí nos dedicaremos exclusivamente a ellas para entender cómo funcionan, cuándo empiezan y cuándo hay probabilidades de que termine una tendencia. Recuerda que las tendencias son el segundo fundamento del análisis técnico, de lo que ya hemos hablado acá en este video, la introducción al análisis técnico. Es muy importante que veas ese video antes de empezar con este, porque allí encuentras todas las bases del análisis técnico y todo lo que vamos a analizar tanto en este módulo como en el siguiente y el siguiente y el siguiente están estrictamente relacionados con ese video, la teoría de Dow. Así que voy a esperar unos 5 segundos a que salgas de este video y vayas a ver aquí. Bien, no sé si me has hecho caso o no, pero vamos a hablar sobre las tendencias. Ya hemos aclarado antes que una tendencia es el movimiento del precio en determinada dirección, ya sea hacia el alza o hacia la baja. Pero también puede haber tendencia lateral o lo que se conoce como precio sin tendencia, lateralización o rango. ¿Cómo funcionan las tendencias? En el módulo de cómo leer gráficos de trading, si no lo has visto, ve a verlo, tienes que ver todo en orden para que puedas seguir las pautas de este curso. Pero bueno, allí hablamos sobre que las tendencias se mueven en ondas, o mejor dicho, el precio se mueve en ondas. Y son esas ondas las que nos indican el tipo de tendencia en el que estamos. En líneas generales, una tendencia tiene tres movimientos principales que son los que voy a dibujar ahora. Esto sería una tendencia ascendente clásica, la cual es la continuación de lo que ocurre aquí en una fase de acumulación. Una vez que el precio decide romper hacia el alza, porque los grandes traders así lo quieren, entonces comenzamos lo que es una tendencia alcista o ascendente. Recordemos que las tendencias están conformadas por picos, ¿verdad? Y valles, que son las resistencias y los soportes, zonas donde el precio rebota. Tomando esto como base, podemos decir que las tendencias, sobre todo las tendencias primarias, tienen tres movimientos básicos. Este de aquí, este de aquí y este de aquí. ¿Cómo funciona una tendencia? Si miramos esto desde una perspectiva muy global, el precio lo que hace es esto, una línea recta. Sin embargo, ya hemos explicado que una tendencia no se mueve nunca, o bueno, casi nunca, en línea recta, en una línea diagonal directa, no, sino que se mueve de la siguiente forma: impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, y aquí nuevamente retroceso, y así sucesivamente. Así funciona una tendencia. También hemos hablado sobre los soportes y las resistencias. Por lo tanto, una tendencia comienza con un movimiento, ¿verdad?, de subida del precio o de bajada del precio, ya lo veremos un poco más adelante, hasta llegar a una resistencia, que sería este pico de aquí y este pico de aquí. Son resistencias. En la resistencia el precio retrocede hasta encontrar soporte, que será acá, ¿verdad? Y luego en esa misma tendencia, la zona que anteriormente era resistencia ahora se ha convertido en soporte, y este ciclo se repite una y otra vez, ¿verdad? Acá tenemos esta resistencia y acá tenemos este soporte. Es algo que tenemos que interiorizar, ¿verdad?, en el funcionamiento de una tendencia. Fíjate que yo lo tengo tan interiorizado que he dibujado esta línea, o sea, al cálculo,
y se cumplen estas normas sin hacer una medición, ¿no? Volviendo a los movimientos principales de la tendencia, las teorías dicen que una tendencia tiene 3 impulsos, ¿verdad? Y 3 retrocesos antes de llegar a su culminación. Y es lo que podemos encontrar acá. Tenemos el primer impulso, ¿verdad? Luego tenemos el segundo impulso y el tercer impulso. El impulso es un movimiento fuerte hacia la dirección de la tendencia. Si tenemos una tendencia alcista, el impulso es hacia el alza, hacia arriba, y el retroceso es más corto. ¿Cuánto va a retroceder el precio? Es algo que no hay una verdad completamente absoluta, porque depende de varios factores, pero se puede decir que el precio retrocede entre el 30 y el 68% de este recorrido, que es algo que explicamos, o mejor dicho, que explicaremos en la sucesión de Fibonacci en módulos que vienen más adelante. Y es lo que más o menos tenemos por acá, ¿no? En este caso vemos que el precio retrocede aproximadamente un 30% de este movimiento. Si partimos esto en 3 partes, vemos que tenemos este impulso y este impulso, o bueno, mejor dicho, o sea, las 3 partes de este impulso, y que el precio retrocede hasta acá. E igualmente acá, si dividimos esto en 2, el precio retrocede hasta la mitad, ¿no? Y bueno, ya acá ya entraremos en detalle lo que ocurre en la zona superior. Dejando esto claro, ¿verdad? Repasemos las pautas. Las tendencias se mueven por impulsos y por retrocesos, no en línea recta. Alcanzamos un impulso, un movimiento más o menos bueno, como el primero, y el precio retrocede entre el 30 y el 68%, a veces un poco más, a veces un poco menos, puede llegar al 70, puede llegar solamente a 30. Lo cierto es que nunca llega hasta el inicio de la tendencia. Si llega nuevamente hasta el inicio de la tendencia, no es una tendencia, es otra cosa que veremos en otro capítulo. A su vez, las tendencias primarias, ojo con esto, tendencias primarias tienen habitualmente 3 movimientos principales, o mejor dicho, 3 impulsos principales. Esto no ocurre siempre así en las tendencias secundarias, ni mucho menos en las tendencias terciarias. Esto aplica sobre todo para las tendencias primarias. Cuando estemos acá en el tercer impulso, ¿verdad? Hay que estar muy pendientes de lo que haga el precio. Voy a borrar para que se vea mejor. Cuando estemos acá, ¿verdad? En el tercer impulso y venga este retroceso, hasta ahora no hay problema, ¿verdad? Porque tenemos picos, valles y valles, todo ascendente, ¿verdad? Estamos hacia arriba. Sin embargo, el precio, cuando ya ha alcanzado el tercer impulso de la tendencia, él tiende a hacer esto. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Una resistencia que ya se produjo aquí y que se está repitiendo, ¿verdad? Y como vimos en el capítulo anterior, cuando una resistencia se repite 2 o más veces es porque es muy fuerte y es muy probable que el precio esté tentado a darse la vuelta. Y luego nos encontramos con esto así. Esto es un claro indicio de que la tendencia ha llegado a su fin. Y aquí es donde tenemos que prestar atención a la estructura del mercado. Si empezamos aquí y aquí, vemos que esta resistencia se ha convertido en este soporte, ¿verdad? Y que incluso esta misma resistencia, en cierta forma, fue soporte aquí también, porque el precio rebotó. Y de hecho, volvió a ser soporte en esta zona. Aún así, el precio no quiere subir de aquí. Y recordemos que, según la teoría de Dow, repito, tienes que ir a ver ese video porque es la base del análisis técnico. Lo voy a dejar en la descripción por si acaso no has podido acceder desde el link que he dejado al comienzo.
Según la teoría de Dow, las tendencias ascendentes se forman cuando tanto los picos como los valles, es decir, los soportes y las resistencias, son ascendentes. Siempre deben ser ascendentes. Cuando se pierde ese movimiento diagonal y nos encontramos con esto, ya no hay tendencia como tal. De hecho, te haré una pregunta, a ver si puedes reconocer qué es esto, según lo que hemos explicado en la teoría de Dow. ¿Qué es esto? 3 segundos. 1, 2, 3. Distribución. Ya eso lo explicamos. Empezamos en acumulación, por aquí, muy abajo, fase de tendencia, y luego fase de distribución, donde los traders institucionales, las personas con mucho dinero, y también nosotros, porque vamos a ser inteligentes, empezaremos a deshacernos . Así es, señores, como han podido observar, se fue la luz otra vez. Es algo que no me ha pasado en este único video, me ha pasado varias veces. Así que bueno, dormí un rato, ya cae de madrugada, pero para no perder la idea del video y que igualmente no tengo sueño porque dormí todo el tiempo que estuve sin luz, entonces vamos a continuar. Bien, estaba explicando que nosotros, si somos inteligentes, una vez que lleguemos a esta zona, ¿verdad? Después de todo este subidón de la tendencia, vamos a vender acá, ¿verdad? Queremos comprar en la zona más baja para vender en la zona más alta y podríamos llevarnos toda esta ganancia. Esto sería ganancia, pasta, dinerillo. Y como ya expliqué en el video de la teoría de Dow, que no me cansaré de repetir, que lo tienes que ver sí o sí, acá empieza otra tendencia, esta vez descendente. Así que usemos a nuestro mejor amigo el borrador. Y vamos a explicar ahora lo mismo al revés, pero mucho más rápidamente. No vamos a volver a hacer todo este video. Movimientos de distribución, ¿verdad? Es decir, empezamos acá, donde estábamos en el ejemplo anterior, y luego empieza la tendencia bajista. E igualmente se compone por 3 impulsos principales, y luego del tercer impulso y de los 3 retrocesos es probable que lleguemos a una nueva zona de acumulación o por lo menos de consolidación. Es decir, el precio no va a estar cayendo y cayendo y cayendo y cayendo y cayendo. Esto se compone de 3 impulsos. Y aquí voy a aclarar algo importante luego de hablar de este punto. Sea como sea, cuando nosotros veamos que el precio hace esto, ¿verdad? Que estos valles, estos soportes, no han logrado ser más bajos, sino que se han mantenido en el mismo nivel, es un signo probable de que esta tendencia bajista esté llegando a su final. E igualmente, para las tendencias, resistencias y soportes deben ir a la baja, todo. Ok, ahora vamos a hablar, vamos a borrar. Ahora vamos a hablar sobre algunas características importantes que hay que tener en cuenta cuando hablamos de tendencias. Ok, esto es lo que sería una onda de Elliott, que ya veremos en su capítulo correspondiente, ¿no? Y aquí vamos a hablar sobre algo. Ya identificamos valle 1, valle 2, valle 3. También identificamos resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3. ¿Cómo hacemos nosotros para identificar los impulsos de la tendencia? Y esto es muy importante. Ya hemos dicho que una tendencia se compone como máximo en la mayoría de los casos con 3 impulsos. Luego de esos 3 impulsos tiende a venir una zona de distribución. Un impulso queda completado cuando hay un retroceso.
Es decir, que esto es un impulso, pero si tenemos esto y luego esto, aunque este movimiento es más largo que este, es un único impulso a diferencia de este, y el segundo impulso sería este, ¿no? Entonces, en función de la fuerza que tenga el movimiento, en función de la fuerza que tenga el precio en determinado momento, esta tendencia se puede ver de forma más larga o se puede ver de forma más corta. Pero lo importante es que identifiquemos los retrocesos, porque cuando hay un retroceso es porque un impulso ha llegado a su final. Por eso contamos no solo los impulsos, sino también los retrocesos. Sabemos que si hay 1, 2 y 3 retrocesos, en este último, ya esta tendencia está llegando a su final tentativamente. Y nada que agregar sobre este caso, ¿verdad? Bueno, en este caso podríamos considerar que la tendencia bajista empieza aquí, no aquí. Esto recordemos que es zona de distribución, algo de lateralización. E igualmente aquí, resistencia, 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 soporte, 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 todo bajista. Por lo tanto, una vez que estemos acá, es probable que el precio lateralice. Y de la misma forma, impulso 1, tenemos un retroceso. Ahí bien. Impulso 2, un retroceso. Impulso 3, y bueno, ahí ya los retrocesos finales. Un impulso termina en su retroceso. Y lo último que vamos a explicar, antes de ir a la pantalla, como siempre la explicación en pantalla es mucho más rápida, pero te lo explico todo aquí para que lo entiendas. Es que nosotros podemos trazar líneas de tendencia. Y para ello tienes que saber algo importante. Como te he dicho antes, específicamente en el módulo anterior, lo que es resistencia pasa a ser soporte cuando se rompe. E igualmente, lo que es soporte pasa a ser resistencia cuando se rompe, como es en este caso acá. Entonces, el mercado se mueve de una forma, digamos, ordenada. Por lo tanto, nosotros podemos trazar líneas de tendencia donde el precio posiblemente vaya a rebotar. Si comenzamos de este punto, que sería el inicio de la tendencia, porque luego de una zona de acumulación que es lateral hay esto, nosotros podemos trazar una línea recta que toque desde el primer punto, ¿verdad?, pasando por el segundo y pasando por el tercero. Y nosotros, cuando veamos esa línea recta, ¿verdad?, que sigue en diagonal, es posible que el precio, como se ve acá, vuelva a rebotar. Y de igual manera en las zonas inferiores, si trazamos una línea recta, vemos que cada vez que el precio suba y rebote, rebotará en esta zona de acá. Y luego cuando suba y vuelva a rebotar, va a rebotar en la línea. Claro, puede ser un poquito por debajo o un poquito por encima, pero normalmente en esta zona. Lo mismo ocurre en las tendencias bajistas. Si nosotros trazamos una línea recta que vaya por todos los valles, ya en la computadora lo dibujaremos más derecho, y una línea recta que vaya por todas las resistencias o todos los picos, vemos que es muy probable que los precios reboten, ¿no?, en las líneas de tendencia. Ya esta explicación de líneas de tendencia la veremos ahora mismo. Vamos de una vez a la computadora. Muy bien, ya estamos en TradingView nuevamente para analizar todo lo que tiene que ver con las tendencias. Ya hemos visto la teoría, ahora vamos a entender cómo es la práctica, ¿no? Y bueno, te adelanto que es un poquito diferente, ¿no? Porque las tendencias no se van a manifestar de una forma tan perfecta y simétrica como hemos visto en la pizarra. Pero bueno, cuando veamos los ejemplos los vamos a comprender un poco mejor. Bien, aquí tenemos un ejemplo que está claro, ¿no? Vemos esta parte de aquí en la que el precio no quiere hacer mucho, ¿verdad? Se mantiene aquí y se mantiene acá. No quiere salir de esa zona hasta que finalmente rompe aquí. Entonces ya aquí identificamos nuestra fase de acumulación, ¿verdad?, para empezar su consecuente tendencia, ¿no? Entonces veamos los movimientos de la tendencia. Nos centramos acá y vemos que tenemos impulso 1, luego un retroceso, impulso 2, un retroceso, impulso 3 y un retroceso
que llega nuevamente a esta zona de soporte y ya no puede volver a subir hasta acá. No lo hace en ningún momento, sino que termina cayendo a una fase de lateralización, consolidación. Se puede considerar que esto aquí es la zona de distribución. Y finalmente, luego de algunos falsos movimientos, el precio termina cayendo. Acá podemos identificar los movimientos en ondas de impulsos y retrocesos que hace el precio. Vemos impulso 1, retroceso 1, impulso 2, retroceso 2, impulso 3, retroceso 3. Y aquí, o sea, se cumple claramente la regla: 3 impulsos, 3 retrocesos y luego el precio va cayendo. Por supuesto, esto no ocurre así en el 100% de las ocasiones, pero tienes buenas probabilidades, sobre todo cuando vemos la tendencia principal del mercado, ¿no? Porque si nosotros, por ejemplo, borramos todo esto y nos acercamos al gráfico de esta manera, vemos que en esta tendencia a corto plazo, que sería este movimiento que hay aquí, simplemente tenemos 1, 2, 3. Y bueno, vemos que acá, aunque he dicho que no siempre se cumple, pero esto es para que veas lo bonito del mercado, ¿no? Impulso, retroceso, impulso, retroceso pequeño, impulso y luego el retroceso acá. Aún así, no hay fase de distribución, sino que el precio luego sigue hasta acá, ¿verdad? Alcanzando esta zona de doble resistencia y por lo tanto el precio termina cayendo. Lo que te quiero dar a entender es que mientras mayor sea la tendencia, o sea, mientras más a largo plazo miremos, más confiables serán los movimientos de los impulsos y los retrocesos. Aunque claro, más adelante veremos patrones de confirmación que nos vendrán muy bien para operar desde cualquier perspectiva. Todavía nos falta bastante chicha que sacarle a este curso. Pongamos ahora un ejemplo bajista, vamos a encontrarlo por acá. Acá tenemos uno, fíjense esto, ¿no? Tenemos luego de una tendencia alcista previa, que sería esta, tenemos esta zona acá de distribución, ¿cierto? Y el precio nos hace impulso 1, retroceso, impulso 2, que es el más largo de todos, un pequeño retroceso, y luego impulso 3. Luego de este impulso 3, el precio regresa, rebota y vuelve a subir. En este punto podemos decir que la tendencia está en un punto en el que no se sabe qué pueda pasar, ¿no? Porque ya se han cumplido los 3 impulsos. Vemos que se ha cumplido. ¿Qué pasó aquí? Se cayó el internet. No, hoy no es mi día, se va la luz, se cae el internet, pero bueno, ya volvió. Ubiquemos otra vez la zona donde estábamos, acá. Cuando nosotros llegamos a esta zona de lateralización, ¿verdad? Puede ser o una acumulación nueva o puede ser otra distribución. Y eso es lo que no sabemos en realidad. Una vez que se cumplen las fases de acumulación o de distribución, nosotros no sabemos si la próxima fase será nuevamente acumulación o si será nuevamente distribución. Pero eso lo podremos confirmar con algunos patrones chartistas que analizaremos en capítulos venideros. Y también con el siguiente módulo tendremos una herramienta bastante práctica que nos ayudará a interpretar mucho mejor todos estos movimientos. Por otra parte, también te comentaba que las tendencias no siempre tienen esos 3 impulsos principales, ¿no? Y es lo que podemos observar acá, que en este caso tiene mucho más de 3. Vamos a contar esta tendencia. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y ya, acá en el último, pues sí, ya empieza a revertirse la tendencia. Contemos estos impulsos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 impulsos. Y por lo tanto también tenemos 5 retrocesos.
Esto significa que eso de que es obligatorio, ¿verdad?, de que una tendencia tenga solamente 3 impulsos, no siempre es así. Puede tener más impulsos, pero como regla o como es habitual, una tendencia tiende a tener 3 impulsos principales. Y si nosotros nos podemos analizar esta tendencia con detenimiento, vemos que tenemos 1, 2 y 3 impulsos. Pero una vez que llega al tercer impulso, ¿verdad?, analicemos a esto que es interesante. Vemos que este valle de aquí también toca con este valle de acá. Es decir, que es una zona de soporte bastante fuerte, ¿no? Aunque el precio acá se regresó otra vez, volvió a rebotar. Y esto significa que esto puede ser, o mejor dicho, fue una zona de acumulación. Por lo tanto, una vez que nosotros lleguemos, ¿verdad?, a la tercera parte o al tercer impulso de una tendencia, debemos identificar cuál es el movimiento que está haciendo el precio. Si nos rompe la estructura, es decir, si nos rompe el soporte, ya sabemos que soporte cuando se rompe pasa a ser resistencia y haría el mercado algo como esto, ¿no? Pero si en lugar de rompernos el soporte lo que hace es irse para arriba nuevamente, como lo hemos visto acá, pues los resultados serán evidentemente los contrarios. De todas formas, es probable que dedique un módulo a hablar sobre rompimientos, ¿no?, de tendencia. Un poco más adelante, si lo consideran necesario, si creen que sería bueno que lo haga, déjenmelo saber en los comentarios de este video y hablaremos un poco más sobre los rompimientos de tendencia. Aunque luego en los próximos módulos, donde veremos los hombros cabeza a hombro, los triángulos, doble techo, triple techo, pues también veremos algunas cosas bastante interesantes. Y lo que falta por explicar, que es lo que te he dicho en la pizarra sobre trazar las líneas de tendencia, ¿verdad? Nosotros ubicamos los puntos altos y bajos de una tendencia y queremos, pues, o se puede hacer, trazar una línea recta, ¿verdad? Vamos a buscar aquí línea de tendencia que va desde aquí hasta acá. Ven, es lo que yo les estaba comentando. Si nosotros trazamos esta línea recta, vemos que el precio rebota en esta zona. Y esto es un canal de precios, ¿verdad?, que luego veremos. Pienso dedicar una sección de este curso a hablar sobre los canales porque son un patrón bastante práctico para operar. Pero analizando esto de forma sencilla, vemos que cada vez que el precio toca un soporte, él rebota en la línea, ¿verdad? Y luego que toca la parte superior o la línea superior, el precio vuelve a rebotar hacia abajo, ¿verdad? Acá rebota un poquito, acá vuelve a rebotar cuando él toca acá y rebota hasta la zona de la línea de tendencia inferior. Luego la superior vuelve a tocar y vuelve a caer y vuelve a rebotar y vuelve a subir y vuelve a rebotar, así sucesivamente. Algo importante también sobre las tendencias es que para confirmar que un movimiento del precio es una tendencia debe tener 3 soportes, es decir, esta zona de acá, esta zona de acá y esta zona de acá. Pero esto genera cierto problema, ¿no? Que cuando ya confirmamos que es una tendencia, ya es muy tarde para empezar a operar. Así que bueno, luego veremos cómo podemos nosotros, en lugar de operar en una tendencia que está a punto de llegar a su final, operar al comienzo de una tendencia, que son cosas que podemos identificar. Y algo interesante, si se fijan acá, ahora que he trazado las líneas, es que a pesar de que antes habíamos identificado muchos impulsos, ¿verdad?, y varios retrocesos, si nosotros lo minimizamos y lo vemos de forma más global, vemos que solamente tenemos este impulso 1, retroceso hasta acá, impulso 2, retroceso hasta acá y luego impulso 3. Es decir que
el mercado siempre se comporta de una forma bastante parecida y eso nos permite identificar patrones. Y bueno, respecto a lo que son las líneas de tendencia, no es obligatorio que las traces porque a medida que te vayas familiarizando con las tendencias vas a identificar a simple vista dónde se ha roto una línea de tendencia, ¿verdad? Donde se cumple una línea de tendencia, ¿verdad? Donde el precio rebota. Por ejemplo, si yo veo este movimiento de acá, yo puedo percibir a simple vista todos los rebotes, impulsos y retrocesos que hay y las posibles zonas donde el precio pueda rebotar, porque también nos basamos en los soportes y las resistencias. Tenemos resistencia, resistencia, soporte, 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 resistencia, y ya sabemos que son zonas propensas a que el precio rebote. Así que bueno, si estás empezando, no está de más que traces tus líneas de tendencia, pero bueno, es algo que dejo a tu criterio. Si tú quieres trazar líneas de tendencia, adelante, para que logres identificar los movimientos del precio, pero lo que debes entender en primer lugar es que el precio se mueve impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso. Mira, esto funciona desde cualquier perspectiva, desde que la mires. Y antes que nada vamos a borrar. Hasta aquí hemos analizado dos puntos muy importantes del análisis técnico. El precio lo descuenta todo, es lo más importante, y el precio se mueve en tendencias. Ya vimos el impacto del precio y cómo funcionan las tendencias. Nos falta el tercer elemento, el volumen, que debe confirmar la tendencia. Pero para eso tendremos un módulo que será el siguiente, así que suscríbete al canal para que no te lo pierdas. Chao.